Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a este espacio en las redes sociales con los abogados de Gallardo Law Firm. Justamente vamos a estar hablando de un tema que sé que les interesa muchísimo porque tenemos un caso en la frontera y tenemos un caso también por mar. Y es que hay eh, cubanos que participaron en las protestas del 11 de julio que han llegado huyendo de esas protestas, pero se encuentran con obstáculos tremendos. Vamos a estar hablando de todo esto con el abogado Ismael Labrador. Abogado, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Mario. Gracias una vez más por tenerme aquí. No, con mucho gusto. Abogado, justamente estábamos hablando de un caso de dos presas políticas cubanas a las cuales el régimen ya las tenía condenadas, iban a ir a prisión y pudieron escaparse de Cuba en una lancha. Ellas pudieron escaparse de Cuba en una lancha, llegaron acá, pero la situación es tremenda. Tengo el testimonio de la mamá, quiero compartirlo con toda la audiencia, al menos un breve fragmento. A ver si aquí. Mi nombre es Yosima León Ramírez. Soy la madre de dos jóvenes condenadas el 11J, nombradas Janet Redondo León, condenadas a 7 años de privación de libertad; Mariana de la Caridad Fernández León, condenadas a 4 años de prisión domiciliaria, que arribaron al país el 13 de noviembre. Primeramente quiero agradecerle a Dios por dejármelas llegar aquí con vida. Jóvenes que no les importó arriesgar sus vidas para salir de esa dictadura que tiene condenados a cientos de jóvenes injustamente, donde hay cientos de madres sufriendo por sus hijos. Quería explicarle la mediación de esta directa que estoy haciendo hoy, porque queremos agradecerle infinitamente. No tenemos cómo agradecerle al periodista Mario Pentón, cómo agradecerle al equipo de abogados Gallardo, porque todos sabemos que cuando emigramos tenemos que estar bajo un proceso judicial, donde sabemos que cuando se arriba al país de forma irregular no se tiene un permiso de trabajo, donde sabemos que todo tiene un costo bien alto, eh, sin permiso de trabajo, donde muchos no pueden trabajar para costearse sus gastos de un abogado. Eh, Déjenme respirar un poquito porque todavía me cuesta trabajo asimilar todas estas cosas, porque es grande la injusticia que se está cometiendo en Cuba, grande la injusticia que se comete en Cuba con cientos de jóvenes. Queremos emigrar y emigramos, pero cuando llegamos aquí sabemos, como les dije anteriormente, tenemos que estar en un proceso judicial, donde todos entramos sin un permiso de trabajo, donde deberíamos trabajar para poder cubrir los gastos de un abogado. Hoy le queremos agradecer al periodista Mario Pentón, que nos ha apoyado desde el primer momento que mis hijas tocaron tierra de libertad. Agradecerle a muchos periodistas que también nos han apoyado. Infinitamente le estoy agradeciendo a Mario Pentón, al equipo de abogados Gallardo, que en estos momentos son los que tienen el caso de mis hijas. Mis hijas arribaron al país y nunca las sometieron a un miedo creíble. Le dieron una documentación donde la primera pregunta era que por qué arribaban aquí a los Estados Unidos, donde la respuesta fue que arribaban por una vida mejor. Bueno, ¿qué les puedo decir cuando leímos esa respuesta? Pregunta que nunca se les hizo. Tremendo. Voy a poner solamente este fragmento para poner en contexto a la audiencia. Ellas son dos presas políticas del 11 de julio, vinieron, escaparon de la isla antes de que las metieran en prisión
llegaron acá, tocaron tierra y supuestamente iban a pedir asilo, pero se han encontrado en un limbo legal y en una situación tremenda, porque claro, son dos personas, ¿cómo pagas los gastos de corte, etcétera? Y los abogados de Gallardo han estado muy amablemente colaborando con esto. Abogado, explíquenos un poco este caso. Ellas, por ejemplo, llegaron y ¿qué documentos les dieron? ¿Qué es eso? Bueno, cuando ellas vinieron a nosotros y nos presentaron los documentos que tenían, ellas nos mostraron que fueron dadas una orden de deportación final. Aparentemente nos dicen que ellas llegaron a Cayo Marquesas, ahí estuvieron por unas horas hasta que un helicóptero las detectó, las llevaron a Maratón, donde eh, yo creo que fueron inspeccionadas por el Departamento de Aduana, por CBP. Una de las dos fue al hospital porque se encontraba en un estado muy delicado y bueno, finalmente fue retornada después al centro de aduana, donde ellas dicen que no les hicieron ningún tipo de preguntas. Tenemos el récord de ella de CBP, donde están las preguntas, donde dice que le preguntaron por qué usted está en este país. Ellas dicen por un miedo mejor, pero bueno, ellas dicen que ellas no hicieron estas preguntas. Entonces le dieron esta orden de deportación final, que es lo que vamos a tratar de luchar y pelear para tratar una vez más que ellas sean sometidas al miedo creíble frente a USCIS, y entonces de ahí comenzar el proceso para tener y ganar el proceso de asilo en los Estados Unidos. Tremendo, ¿no? Porque son dos, y está documentado además, dos presas políticas del 11 de julio, gente que salió a la calle y buscando libertad y ahora le dan una orden de deportación. Es una cosa de locos. Sí, sí, es algo inaudito. No sé qué pasó en Maratón, en aduana. Es lo que vamos a tratar de investigar primero que nada, llegar al final de todo. Y entonces, una vez que tengamos todos los elementos necesarios, vamos a ser capaces de realizar una mejor moción frente a USCIS y presentar nuestro caso. Eso es en el caso de ellas, pero en el caso de los que están en la frontera ahora mismo, hay una situación tremenda en la frontera, hay muchísimos detenidos, algunos incluso que los han estado trasladando aquí a la Florida. ¿Cómo está esa situación en la frontera? La situación de la frontera está bastante irregular y bastante difícil de predecir. Hay cientos de personas que ya perdieron miedo creíble inicialmente y perdieron la apelación frente al juez. Estas personas, sus opciones, una vez más, son bien limitadas, pero bueno, siempre hay opciones una vez que estén todavía en los Estados Unidos. Ahora, también hay personas que están perdiendo la apelación, el miedo creíble. ¿Qué pasa cuando tienes un miedo creíble inicial frente a un oficial de USCIS y dices cosas que son incorrectas? Después, para tratar de corregir eso frente al juez, hay que tener una excusa bien convincente para que este juez logre virar atrás la decisión del oficial de USCIS. Es bien difícil, por eso es importante estar bien preparado en la primera cita, en la primera entrevista de miedo creíble frente a USCIS, y es importante tener un abogado. Una de las primeras preguntas que hacen en la entrevista de miedo creíble es si quieres tener un abogado presente. Todos mis clientes han llegado aquí y han dicho que no, porque yo reviso el récord. Es importante que digan que sí, porque aparte de nosotros, hay muchos otros abogados que es importante contratarlos, buscar los servicios. Hay organizaciones también gratuitas que pueden ayudar, porque lo importante es tener representación en ese miedo creíble inicial para que después no llegues a la apelación con un récord negativo que sea muy difícil de corregir. Vuelvo a repetir, busquen un abogado en la cita inicial de miedo Incluso, creíble. incluso en la primera cita, abogado, incluso en la primera Sí, cita pueden tener un abogado de inmigración. exacto, en la primera cita pueden tener un abogado de inmigración, es posible, pero hay que hacerlo bien rápido porque esta primera cita está ocurriendo muy rápido. Es decir, las personas entran, son detenidas, son procesadas y en cuestión de días las ponen frente a un oficial de USCIS. Esta entrevista está siendo conducida por teléfono, con un intérprete también por teléfono. Me han dicho mis clientes que no se entiende bien al intérprete, que han ocurrido muchas irregularidades, pero bueno, lo primero es que le están preguntando a todas las personas, ¿tú quieres tener un abogado presente? Y están diciendo que no. Es importante decir que sí quieren un abogado presente, para que tengan la posibilidad que el abogado esté en el récord y sea capaz de discernir todo este tipo de irregularidades que pueden ocurrir. También, si tienes un abogado desde antes, ese abogado te puede ayudar
a prepararte. Todos los centros de detenciones admiten visitas legales. Ahora las visitas pueden ser a través de videollamadas, es decir, yo estoy hablando con mis clientes por Zoom y estoy ayudándolos en todo este proceso y guiándolos. Es decir, porque tengo que darle una pequeña introducción sobre qué es el asilo, qué cosa es miedo creíble, porque ellos lo saben, ellos vienen con toda su historia de Cuba, perseguidos políticos, pero no saben cómo expresarlo y se ponen nerviosos frente al oficial de USCIS. Eso es bien importante porque tengo muchos casos de gente que me están escribiendo diciendo, bueno, los están trasladando a la Florida, hay otros que les están haciendo PCR, algunos temen de que esto pueda ser para ya deportarlos a Cuba, entonces hay bastante temor con respecto a esto. ¿Se sabe algo, abogado? ¿Ha escuchado algo sobre el tema de los vuelos a Cuba? Hasta ahora no hay nada para Cuba. Yo volví a hablar con un oficial del Centro de Deportación de South Texas. Tienen muchos cubanos ya aceptados por Cuba, pero no ha salido vuelo. No ha salido vuelo, no hay lista de vuelo, no hay nada con respecto a este vuelo. Así que aún tenemos esperanza porque mientras estén en Estados Unidos existe esperanza. Gracias, abogado. ¿Qué le parece si pasamos a responder las preguntas de la audiencia? Tenemos varias preguntas ya. Sí, por favor. Yasmiani Rodríguez Calvo, bendiciones. Entré hace 8 meses con un parol PWA 212 de 5 de 60 días y un I-220B sin tener entrada anterior a Estados Unidos. No me hicieron miedo creíble, nunca he ido a corte, no aparezco en el sistema. Bueno, Yasmani, te deberías buscar un abogado porque tienes dos Ajá, documentos que se contradicen el uno al otro. Una orden de exacto. supervisión que es generalmente dada después de las órdenes finales de deportación o cuando pierdes miedo creíble, cuando pierdes ya el asilo. Y tienes un parol que te dieron también. Eh, es un caso bien interesante y yo creo que te necesitas un abogado para que te ayude a discernir esto. Dice Elizabeth, tengo parol de 2 meses, mi papá se va a hacer ciudadano en enero, ¿yo me puedo acoger a esa ciudadanía? Bueno, para acogerse a la ciudadanía, por lo general, tienes que ser menor de edad. Tienes que tener menos de 18 años. No sé qué edad tienes. Tienes parol, también tienes una entrada ilegal, que eso es algo que habría que perdonar. Eh, pero técnicamente las personas sí se pueden acoger a la ciudadanía de los padres siempre y cuando esa persona sea menor de edad y haya entrado legal a los Estados Unidos. A los balseros les están haciendo miedo creíble. Hasta ahora hay reportes de un miedo creíble muy rápido y muy esencial que lo hace CBP, aduana, no lo está haciendo USCIS. Pero fuera de ahí no tengo ningún balsero que le hayan hecho un miedo creíble como tal. Vanessa pregunta, si soy mexicana, mi esposo es psicólogo cubano, si pido asilo con él en la frontera, ¿qué probabilidades hay de que nos regresen? Bueno, si tu esposo es cubano y pasa el miedo creíble y tú te puedes acoger a él, la posibilidad de que los regresen es igual para todo el mundo. Si pasan el miedo creíble y logran salir, van a tener que después defender su caso de asilo. Tu esposo, tal vez siendo cubano, tú puedes ser derivativa de él. Entonces, es algo que se puede trabajar en ese caso. Elaine, hay muchos cubanos que están denunciando que no les han hecho la entrevista y les están diciendo que no la aprobaron. ¿Ha escuchado algo de esto? He escuchado reportes de aduana, de CBP, pero no he escuchado a nadie que me ha dicho que tienen una entrevista de miedo creíble y después no se la han hecho, porque el proceso de miedo creíble es un proceso bien protocolar en el cual un oficial de USCIS viene, entonces después este reporte tiene que ser autorizado y firmado por un supervisor de este oficial de asilo de USCIS. Es decir, no tengo nadie, no conozco, me parece un poco pero sí, todo puede existir. Lidia, buenas tardes, por favor. Alguien que llegó por fronteras y estaba en espera de parol con todo aprobado, ¿le sirve de algo para la residencia? No entiendo la De pregunta. parol de reunificación familiar. De parol de reunificación familiar. Bueno, definitivamente esto es un remedio que tienes. Las reclamaciones familiares son importantes ahora están jugando un papel más importante que nunca, porque estas reclamaciones familiares pueden ser usadas como un remedio. Ahora, al estar entrando ilegal a los Estados Unidos, habría que pedir un perdón para realizar toda la parte del proceso consular.
Es algo bien difícil, pero no imposible. ¿Qué pasa? Pregunta Berta. ¿Qué pasa con los balseros cubanos que llegan, migración los detiene, luego los liberan? ¿Están en un proceso migratorio que tienen que hacer? Bueno, depende de los documentos que le den. Si los detienen y los sueltan, y siempre hay que ver los documentos que tienen, si le pusieron orden de deportación final, si le dieron una I-220A, si le dieron un parol. Siempre el asilo es algo que es importante y determinativo para todas estas personas que están entrando ilegalmente al país. Pero bueno, primero que nada hay que ver qué documentos le dieron cuando fueron liberados. Sánchez pregunta, ¿qué posibilidades tengo de ganar el asilo siendo desertor de una misión? Las posibilidades de ganar el asilo siempre son bien buenas, siempre y cuando la persona tenga un caso de asilo y pueda demostrar esta evidencia y pueda demostrar este caso de asilo con evidencias. Como siempre lo he dicho, las bases para el asilo son pocas. Me dice que desertaste de una misión, me imagino que lo hiciste por problemas políticos, porque si lo hiciste por problemas económicos no tienes ninguna posibilidad de ganar el asilo. Ahora, si desertaste por problemas políticos y tenemos evidencia y podemos probarlo, sí, yo creo que tienes posibilidades de ganar un asilo. Bendiciones, Mario. Mi hijo tiene una I-220A, tiene corte para el 2024. ¿Él debe aplicar para asilo político? Sí, definitivamente sí. Sí, yo creo que sí, que hay que buscar la forma de tener una protección para tu hijo. Bendiciones, Mario. Mi esposo se entregó por la frontera el martes. Aún no sabemos nada de él. ¿Cómo saber que al menos está bien? Primero que nada, tienes que ver el punto fronterizo por donde entró y entonces después comenzar un proceso investigativo frente a CBP, si no sabes nada de él, frente a CBP, que es aduana, que son las primeras personas que lo van a detener, y después comenzar el proceso investigativo frente a ICE para saber en qué centro de detención, a qué centro de detención lo llevaron. Cada punto fronterizo, no me especifica por qué frontera entró, pero cada punto fronterizo tiene centros de detenciones asignados. Con los abogados pueden someter una G28 frente a CBP y frente a ICE y entonces le dan información de las personas. Ahí podemos comenzar el proceso investigativo. ¿Qué se sabe de los permisos de trabajo por Parol 212 de 5? Bueno, estos permisos, el parol 212 de 5 siempre ha dado permiso de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con estos permisos de trabajo? Estos permisos de trabajo de 60 días, por lo general, cuando llegan ya con la fecha de vencimiento, es decir, con el permiso de trabajo vencido, porque ya viene con la fecha del parol. Si no, te van a pedir una solicitud para que extiendas este parol. Y cuando vas a ICE o pides a ICE que te extiendan el parol, ya no lo están haciendo como antes. CBP nos ha negado la solicitud para extender estos paroles. Ese es el único riesgo que hay con los paroles 212 de 5, que, bueno, y no son específicamente los 212 de 5, sino con los paroles estos de 60 días o paroles de 15 días. Dice Moshi, apliqué para el asilo, no me ha llegado nada, me dieron una I-220A en la frontera. ¿Podré aplicar al asilo? Bueno, no al asilo, al año y un día. Me imagino que estás preguntando por el ajuste cubano al año y un día, con una Eh, I-220A. con una I-220A, si no estás en corte, puedes tomarte riesgo y aplicar afirmativamente frente a USCIS y mandar tu petición de ajuste. Siempre hay que tener en cuenta que esto es un proceso totalmente discrecional y que no es garantizado que te den la residencia con una I-220A. Se han hecho argumentos, nos han aceptado argumentos, nos han denegado argumentos. No hay un patrón al que podamos seguir, pero sí siempre se intenta. Siempre queda en la discreción del cliente si quiere hacer el intento. Ahora, si estás frente a corte y vamos a decir tienes una fecha corte en el 2024, no vayas a mandar esta aplicación al año y un día para USCIS porque vas a perder tu dinero y tu petición o será engavetada o será denegada. Por favor, necesito saber si los hijos de los presos políticos tienen derecho al asilo. Bueno, si tú has sufrido a través de tus padres persecución porque tu padre fue un preso político, yo creo que sí, es algo que se puede argumentar. Buenas tardes, me dieron un parol de 60 días, 212 de 5. Mi primera cita de inmigración es en un mes después de vencido el parol. No había fecha antes, ¿qué debo hacer? Bueno, tienes un parol de 60 días, esto es igual, este parol no te va a permitir no vas a tener un permiso de trabajo válido por 2 años, no vas a poder sacar tu licencia de conducción.
Lo más recomendable en este caso es, si puedes y tienes un caso de asilo, igual intentar investigar. Tal vez tienes un caso de asilo y tú misma no lo sabes, presentar tu asilo, y eso te va a permitir tener todos los otros beneficios. Ya al año y un día se aplicaría a tu ajuste cubano y obtendrías la residencia a través de este parol. Por la otra parte, con la cita de inmigración, me refiero, me imagino, a ICE, al centro de detención. Sigue enviando, después que vayas a esta cita, sigue reportándote, porque esta es una de las condiciones por la cual te dieron este parol. Lili, buenas tardes. Quisiera saber cuánto demora normalmente cuando está vigente el parol, el programa de parol cubano, una reclamación de madre ciudadana a hija mayor de edad con familia. Bueno, una madre ciudadana de hija mayor de edad con familia, estamos hablando de un tiempo cuando todo está normal en el pasado, alrededor de 3 años. Okay. Yusi debe aplicar, dice, yo tengo esa misma categoría, fecha de corte igual para el 24, ya apliqué para el asilo. Bueno, me imagino que está preguntando si puede aplicar a la ley de ajuste cubano. El abogado dijo que no hay garantía, pero que si no está en corte es posible y se puede arriesgar. Ana, ¿cómo puede un cubano que no tiene dinero para un abogado y es difícil sin que, sin que él vaya a corte y le den residencia? Bueno, me imagino que cómo puede aplicar al asilo sin abogado, me imagino, porque no tiene dinero, es lo que está preguntando. Siempre intentamos ayudar a todos los cubanos de una forma u otra. También hay organizaciones gratuitas que ayudan a todas las personas inmigrantes. Estos abogados, que son, por supuesto, abogados licenciados y todo en los Estados Unidos y en Florida, eh, tienen un volumen de trabajo bien alto, pero sí existen organizaciones que te pueden ayudar con eso. Hola Mario, buenas tardes. También para el abogado, una pregunta. Si yo entro por reunificación familiar, mi esposo que entró por frontera, ¿puede aplicar o recibir algún beneficio por mí? Tu esposo entró por frontera. Tu esposo va a tener que va a ser sometido a las mismas leyes de inmigración. Ahora, si tu esposo estaba incluido en la reunificación familiar como derivativo, eso es otro caso que pudiéramos ver, pero si él entró por frontera e entró ilegal, él va a tener que seguir el mismo proceso que todas las personas normalmente. Entré con parol de 60 días y en la primera cita me dieron un NTA con fecha de corte. Entré en mayo. ¿Qué debo hacer? Lo primero que tienes que hacer es chequearte en el sistema de corte, porque en cualquier momento el NTA te lo dan con fecha de corte, pero por lo general no estás en el sistema. Pero chequéate, llama por teléfono, chequéate en el website, porque en cualquier momento te van a poner la fecha de corte en el sistema y ya vas a tener que defender tu caso frente al juez de inmigración, ya sea si vas a usar el parol para la ley de ajuste cubano o si hiciste asilo y vas a usar también el asilo. Todos los remedios posibles vas a tener que usarlo frente al juez. El juez al final va a decidir por cuál de esos remedios es que te va a obtener, te va a dar la residencia. Mi hermano no ha pasado el servicio militar. ¿Esto le sirve para el miedo creíble? A no ser que sea un objetor de conciencia, Mm. no creo que le sirva. Abogado. Sí, el miedo creíble, una de las primeras preguntas que te hacen es si tú has sido perseguido en Cuba. Si después te preguntan si has sido maltratado, dañado o amenazado por algún oficial público. Ahora, no ir al servicio militar, esto sencillamente es algo que le he dicho en otros programas. Esto es una ley de Cuba. Muchos países tienen el servicio militar. Ahora, por la razón que tú no fuiste al servicio militar es la que es importante. Si tú no fuiste al servicio militar porque tú no quieres ir al servicio militar, entonces eso no sirve. Pero si tú no fuiste al servicio militar porque tú no estás de acuerdo con la política cubana, y entonces al no ir al servicio militar esto te causó otros problemas políticos, entonces sí se puede moldear y se puede usar tu historia, pero tienes que tener algún tipo de consecuencia. Tú no puedes pararte de frente a un oficial de USCIS y decir, no, yo nunca he sido maltratado, yo nunca he sido amenazado, yo estoy en Estados Unidos porque no concuerdo con la política cubana. Eso no te va a dejar pasar el miedo Ujú. creíble. A mi esposo le hicieron el miedo creíble hace 25 días y aún no le dan respuesta. Llamamos y dijeron que están esperando respuesta del asilo. Si aún no tiene respuesta del miedo, ¿cómo es que están esperando el asilo? Porque el problema es que el miedo creíble es tomado como la aplicación inicial de asilo. Puede ser que el oficial que te atendió el teléfono no fue muy explicativo, pero esto es lo que te quiso decir. Por lo general,
cuando una persona pasa el miedo creíble, este miedo creíble, este documento, estas transcripciones de que fue la entrevista completa, es tomado como tu asilo político. Hola Mario, soy opositora, dama de blanco. Esto me sirve para mi miedo creíble. Soy cubana, estoy en travesía. Estuve también en el 11J con mi esposo y mi hijo. Definitivamente te sirve, pero ojalá que puedas tener evidencias también de esto que estás diciendo, ¿no? Con tu activismo como dama de blanco. Hola Mario, tengo parol interino por un año. Ya se me venció con segunda casilla marcada. Mi abogado pidió cerrar mi caso hace 4 meses y me dijo de aplicar en USCIS. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si tu abogado pidió cerrar tu caso hace 4 meses y no se lo han cerrado, me imagino que tienes caso en corte. Eso me imagino que es lo que intentó hacer tu abogado. Eh, Eso se está demorando bastante, el prosecutorial discretion. Si fue eso lo que pidió, no sé qué fue lo que hizo tu abogado, no puedo hablar por él. Ahora, mientras tengas un caso pendiente y puesto en el docket, es decir, en el calendario de corte, no te recomiendo enviar nada a USCIS porque va a ser denegado o va a ser engavetado o te van a pedir evidencia de tu caso y tú no vas a poder darla porque tú tienes jurisdicción, o tal vez incluso llegas hasta el punto de una entrevista y cuando llegas a la entrevista el oficial de USCIS te dice que no va a poder adjudicar tu caso porque no tiene jurisdicción para eso. Bueno, Lucía Fernández, ella cuenta aquí la historia del muchacho de 15 años del muchacho autista que dejaron pasar a la madre y al hermano de 15 años. Sin embargo, a él lo mantienen detenido y finalmente, según ella, pues le han dado una orden de deportación. Ya no hay más nada que hacer una vez que ya está esta orden de deportación final. Si tienes una orden de deportación final porque pediste, no sé si fue miedo creíble, Sí, perdió el fue miedo miedo creíble, creíble, pues perdió. no pude leer bien completo. Se puede hacer una I-246, que es un stay of removal. Un stay of removal es un documento que es bien difícil de ganar porque hay que probar un hardship, es decir, un daño, cuál es el daño que sufriría esta persona siendo deportada para los Estados Unidos, para Cuba, o cuál es el daño que sufrirían las personas que están en Estados Unidos si esta persona es deportada para Cuba. Ese es el único remedio que estamos ahora tratando de usar para obtener resultados, porque definitivamente no están queriendo liberar a las personas bajo supervisión. Osiris, mis saludos para ambos. Mi hijo llegó con parol humanitario de 60 días, tiene las siglas PWA. ¿Es necesario aplicar para el asilo? ¿Podría alegar que no está de acuerdo con el sistema para hacer el caso? No tiene cita, no le dieron un número de teléfono, no le hicieron entrevista. ¿Qué se debe hacer en un caso como este? Bueno, no estás de acuerdo con el sistema, me imagino que es el sistema de Cuba. No estás de acuerdo con Ujú. el sistema, no es una base para asilo, desafortunadamente, porque nadie está de acuerdo con el sistema de Cuba. Me imagino, bueno, no sé si hay alguien que quiera estar de acuerdo con ese sistema, pero bueno, no estás de acuerdo con ese sistema, no es base, y entonces esto, como te dije, hay que demostrar que tú sufriste por persecución, daño, maltrato o amenazas por no estar de acuerdo con el sistema. ¿Qué te causó a ti el no estar de acuerdo con el sistema? Si tenemos respuesta para esa pregunta, entonces sí podemos hacer un caso de asilo. No tienes cita, síguete chequeando. El teléfono, si te tienes que leer en el parol que te dieron, por lo general dice que tienes una de las condiciones para este parol es que te reportes de los primeros 60 días. Si vives aquí en Miami, tienes que reportarte en Miramar, el teléfono está en Google, búscalo y llama. Jean Diel, tengo parol interino por un año, ya se me venció con segunda casilla marcada en ETA. Mi abogado pidió cerrar mi caso hace 4 meses. Bueno, ya este lo habíamos leído. Sí, yo Este ya lo creo que sí. habíamos, sí, sí, este lo habíamos leído. Este también, También. este no. Hola Mario, mi abogado. Hola Mario y abogado. Una menor de 16 años que entró sola y solo tiene en Estados Unidos a su madrina, que es quien la va a ayudar. ¿Qué pudiera pasar? Bueno, los menores no acompañados son personas que se tratan diferente bajo la ley. Te recomiendo que te busques un abogado porque es algo que puedes lograr sacarla más rápido del centro de detención. Tengo un familiar en el centro del sur de Texas, ya le hicieron miedo creíble, pero lleva varios días y no le dan respuesta. Contactamos por teléfono al centro y contestaron que está en proceso de asilo. Es igual. El miedo creíble es tomado como la petición de asilo. Ahora, si no lo pasas, tienes el derecho a apelar.
una vez más frente al juez de inmigración. Es importante que si cuando reciban el resultado, que se está demorando bastante, es bastante irregular, pero se puede demorar bastante. Es importante que esta persona diga afirmativamente que quiere apelar la decisión del oficial de USCIS si perdió un medio creíble, para que sea capaz de ser llevado frente a un juez. Si pierdes el derecho a la apelación, ya automáticamente entras en estado de deportación final. Tanita dice que deberían eliminar el miedo creíble. Una de las causas que uno sale de Cuba es porque no se puede expresar ni siquiera lo que piensa, etcétera. Tanita, aquí es un país de leyes, aquí hay leyes y las leyes pues están. Y al contrario, el miedo creíble se va a extender cada vez más a diferentes puntos de la frontera. Se acaba el tiempo, ya son las 5:32. Gracias, abogado, por compartir. Mañana nos vamos a encontrar en América Radio de 9:30 a 10 de la mañana, contestando a todas sus preguntas de inmigración. Muchísimas gracias, abogado. Fuerte Gracias, abrazo Mario. y feliz fin de Gracias, un semana. abrazo. Feliz fin de semana igual.